Hola gente, ¿cómo le va? Bueno, hoy estamos de nuevo, gracias a Dios, con un nuevo tema, con un nuevo mensaje que se titula La Resurrección. Vamos a estar hablando sobre la resurrección en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y todo lo que se menciona, al menos lo que pude encontrar y lo que me acordaba acorde a lo que he leído en tiempo pasado. Para aquellos que piensan o creen o se le ha dicho de que la resurrección solamente es del Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento tengo tres pasajes bíblicos que hablan sobre resurrección, empezando por Eliseo y la viuda de Serepta. Eliseo y la viuda de Serepta. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Te invito a que abras tu Biblia y que corrobores esto y que leas completo. Yo solamente voy a citar pasajes en exacto, versículos en específico, donde se habla de por qué muere esta persona y en qué momento es resucitada. En este caso es un niño. Dice lo siguiente en el versículo 17. Dice lo siguiente: y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Murió el niño. Elías clama en este capítulo, en este pasaje bíblico, y ora a Dios. Y en el versículo número 22 dice lo siguiente: y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Vamos a otro pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. Es de Eliseo y la tsunamita. Eliseo le concede el deseo de profetizar. Eliseo profetiza sobre esta mujer y ella concibe un hijo, el cual ella no podía concebir, y Eliseo da la palabra y ella concibe después de un año de que él suelta esa palabra profética sobre su vida. Repito, esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. En el versículo 20 de este capítulo es donde se relata de qué manera es que este niño pierde la vida. Vamos a leer del 18 al 20. Dice: y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y en el 20, donde se relata la causa de que muere, dice, o sea, que murió, dice: y tomándolo lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. En el versículo 20 dice que el niño murió. Yo te invito a que leas estos pasajes bíblicos que se encuentran en la Biblia. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, repito, Segunda de Reyes 4, del 8 al 36, se titula Eliseo y la tsunamita. En el versículo 35 dice lo siguiente: entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Volvió a la vida, resucitó. Bueno, y seguimos con la tercera prueba de que sí existe la resurrección en el Antiguo Testamento. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, del 1 al 25. Es el pasaje bíblico que se titula Otros Reyes de Israel. Pero en el versículo 20 al 21 se relata lo siguiente: los huesos de Eliseo, yo lo titulé, pero dice lo siguiente, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo esto. Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron, y las
bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año, y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vinieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Volvió a la vida después de tener contacto con los huesos de Eliseo. Acá dice en sí, revivió, dice. Se lo marqué ahí. Ese ahí donde está marcado en ese coso dice, revivió. Volvió a la vida. Bueno, nos vamos al Nuevo Testamento, porque no encontré más resurrecciones en el Viejo. Si alguno sabe, bueno, que me lo diga, por favor. O si alguna sabe, que me lo diga, por favor. Bueno, en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Naín. Eso se encuentra en Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. Te invito a que lo leas completo. Yo solamente voy a citar del 14 al 15. Ahí lo leemos. Esto habla sobre una mujer viuda y que tenía un hijo único, el cual había muerto. Y en el capítulo 7 de Evangelio según San Lucas, del 11 al 17. Voy a leer solamente el 14 y el 15. Y dice lo siguiente. Y acercándose Jesús se acercó, así se dice. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Seguimos. La hija de Jairo. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 35 al 43. Te invito a que lo leas completo, todo esto que lo leas completo, cada uno de los pasajes. Yo solamente voy a citar versículos en exactitud. Dice esto, en el 41 al 42 dice lo siguiente. Perdón, me equivoqué, discúlpenme. Es Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 35 al 42. El pasaje bíblico se titula Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero yo solamente voy a citar los versículos siguientes. Del 41 al 42. Dice lo siguiente. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Seguimos. Resurrección de Lázaro. Esto se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Yo voy a estar citando solamente del versículo 43 y 44. Dice lo siguiente. Escrito está: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Resucitó. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 9, del 36 al 43, yo lo titulé acá Resurrección de Dorcas. Como vengo diciendo, te invito a que leas ese pasaje bíblico, la resurrección de Dorcas. Tabita es su nombre, ¿no? Traducido en griego es Dorcas. Dice lo siguiente. En el versículo 37 dice lo siguiente. Y sucedió en aquellos días, se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. En el versículo 40 y 41 dice lo siguiente. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Seguimos. Este le puse el joven Éutico. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 20, del 7 al 12. Este capítulo, este pasaje bíblico, mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 7 al 12, se titula Despedida de Pablo en Troas. Voy a leer del versículo 9 al 12. Dice lo siguiente. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Éutico, y como Pablo continuaba hablando, Éutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Acá en Argentina las paredes se hacen a 2,80 m. Y son como 9 metros de que cayó. Bueno, dice, cayó desde el tercer piso y lo llevaron muerto. Muerto lo llevaron. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Bueno, esos son los que yo pude encontrar y de lo que me acordaba y de lo que me puse a buscar, ¿no? Bueno, y termino con esto, que son, ya termino. La resurrección, eso se encuentra en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Esto es cuando las mujeres que servían a Jesús, las cuales eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y otras mujeres más. Bueno, voy a leer. Habían ido al lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y dice en el versículo 3, dice, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Voy a leer ahora del versículo 5 al 7. Dice lo siguiente. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, ellos le dijeron, los dos varones, los dos ángeles que se le aparecieron a esas mujeres, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. En el libro de Apocalipsis dice lo siguiente, capítulo 1, del 9 al 20 se titula Visión de Cristo. Te invito a que leas todo este pasaje bíblico. Yo solamente voy a citar dos versículos, que es el 17 y el 18, que es cuando San Juan ve a Cristo, la visión de Cristo que él tiene, que se le revela. Dice lo siguiente, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que vive, estuvo muerto, y ahora vive por los siglos de los siglos. Dios Padre lo levantó entre los muertos. Bueno, te invito a que leas en el libro de Hechos de los Apóstoles, o libro de Hechos, capítulo 2, del 14 al 36, este pasaje bíblico se titula Primer Sermón de Pedro. Yo voy a estar citando solamente del 32 al 36 y dice lo siguiente. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre, el Todopoderoso. Por eso Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice. Y entregando el espíritu, expiró. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. El Padre fue quien lo levantó. El Dios el Padre es el que levantó a Dios el Hijo, a Jesús. Bueno, te invito a que me acompañes a leer esto que está en el libro de Romanos. 10, 9 y 10. Este pasaje bíblico, según esta Biblia que yo tengo, arranca y dice: razones del tropiezo de Israel. Razón del tropiezo de Israel. Arranca en Romanos 9, 30 y termina en Romanos 10, 15. Dice lo siguiente, en Romanos 10, 9 al 10 dice: que si confiesas con tu boca que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Una de las cosas muy importantes que todo creyente o toda creyente tiene que tener claro es que Jesús sí resucitó de los muertos, que Dios lo levantó de entre los muertos. Es una cosa muy importante, es el pilar principal, creer de que Jesús fue resucitado por Dios el Padre de entre los muertos. Bueno, concluyo con esto, con este tema de la resurrección, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 15, del 12 al 19, dice: si Cristo no ha resucitado. Yo solamente voy a citar los versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Así que quiero que sepas, vos que me estás escuchando, que sí hay resurrección de entre los muertos y que Cristo ha sido resucitado. Jesús ha sido resucitado entre los muertos y hay resurrección de entre los muertos. Bueno, ya lo dejamos comprobado en el Antiguo Testamento, que han pasado 3 hechos de que sí han resucitado gente de entre los muertos. Y en el Nuevo Testamento también han resucitado entre los muertos. Los apóstoles han hecho semejante cosa y Jesús fue resucitado por Dios mismo, por Dios el Padre. Así que bueno, este fue el tema de hoy. Espero que le haya sido de gran bendición. Mi nombre es Leandro, estamos de acá de Buenos Aires, Argentina, y nos vemos la próxima si Dios nos lo permite. Bendiciones.